Alcalá Día a Día. Múltiples actividades que se van a desarrollar, que se están desarrollando ya de hecho, con motivo del Día del Libro, que se va a celebrar el próximo 23 de abril y que nosotros les damos debida cuenta aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Y después de lo que acaban ustedes de escuchar, nos alegra profundamente que cada vez sean más los jóvenes y no tan jóvenes que se acercan a la lectura, que solicitan un ejemplar, un libro en los dos lugares donde se pueden adquirir, como es la Biblioteca Editor José Manuel Lara o también la propia Casa de la Cultura. Bueno, les hablamos de otro asunto diferente pero interesante también. Esta misma tarde a las 7:30 en el Teatro Gutiérrez de Alba se va a estrenar una película, un documental sobre la vida de la hermana Claire. Esta hermana estuvo aquí en Alcalá de Guadaira, no mucho tiempo, pero sí estuvo aquí en Alcalá de Guadaira. Ella se marchó hasta tierras ecuatorianas para acercarse a lo que le pedía su propia religión, su propio Dios, y era el intentar ayudar en la medida de las posibilidades a aquellas personas que peor lo estaban pasando. En el terremoto que asoló Ecuador en el año 2016, pues la hermana Claire falleció. Y todo el hogar de la madre, la congregación a la que pertenecía la hermana Claire, pues han elaborado no sé si es una película, un documental o ahora nos lo explicará, porque para eso está con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira la hermana Estela, a quien saludamos a esta hora. Hermana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, o todo o nada, así se titula. ¿Qué es, una película? ¿Un documental, hermana? Sí, es un documental, ¿no? Uh-huh. En este documental salen testimonios de personas que conocieron a la hermana y también sale su propio testimonio, su propia vocación, su propia conversión, contada por ella misma, ¿no? Evidentemente, pues, antes de que ella muriera, porque ella estuvo en la JMJ, estuvo en un centro y le pidieron que contara su vocación, y entonces contó esta vocación con la buena suerte de que una de las jóvenes, pues, la grabó, y cuando la hermana falleció, pues, la subió a las redes, ¿no? Y a través de ese acontecimiento pues fue muy conocida su historia, ¿no? Y cada vez más gente se ha interesado por conocer la historia de la hermana Claire, ¿no? Y de las chicas que murieron con ella. Porque claro, eso ocurrió en el año 2016. Hasta entonces sí, ella pues dedicó buena parte de su vida pues a ayudar, a participar, a estar cerca de quienes peor lo pasan o lo estuvieron pasando o lo estaban pasando en su momento. Háblenos un poquito de la historia de la hermana Claire, que hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco más a partir de las 7:30 en el Gutiérrez de Alba. Pues mira, la hermana Claire nació en Derry, en la parte norte de Irlanda. Estuvo metida en un ambiente pues de mucha violencia, ¿no? Por todo el tema de la independencia del Ulster. Y bueno, su gran sueño era ser actriz, ¿no? Realmente tenía dotes para ello y entonces emprendió su vida pues para conseguir esta meta, ¿no? Ser una famosa actriz, ¿no? De hecho, en Irlanda pues participó en alguna película y también presentaba algún programa de televisión en Irlanda, y ese era su sueño, ¿no? Hasta que en una Semana Santa pues una amiga le invitó a venir a España. Ella venía a España pues a tomar el sol, ¿no? Y a ir a la playa. Lo único que conocía yo de España era Ibiza, ¿verdad? Y las fiestas de Ibiza. Y a eso venía, ¿no? Y entonces, en el camino se enteró de que realmente venía a un encuentro de Semana Santa, ¿no? Y en ese encuentro de Semana Santa, el Viernes Santo, en el momento de la adoración de la cruz, ella se puso ante la cruz para darle un beso, y entonces ella comprendió que Dios la amaba de tal manera que había estado dispuesto a dar su vida por ella, ¿no? Y que ella había crucificado al Señor con sus pecados, ¿no? Y entendió que la manera de corresponder a ese amor era entregando ella misma toda su vida a Jesucristo, ¿no? En ese momento empieza un proceso de conversión en su vida, ¿no? Con una lucha fuerte durante un año, y bueno, entendió que tenía que entregar su vida a Dios, ¿no? Llegó un momento en su vida en el que ella experimentaba que lo tenía todo, porque realmente pues los managers estaban detrás de ella, la televisión también, tenía dinero, tenía fama, tenía éxito, que era todo lo que ella había soñado, ¿no? Pero una noche en la habitación de un hotel ella se dio cuenta de que tenía todo mundanamente entendido, ¿no? Que había cumplido su sueño y que se sentía totalmente vacía, y no tenía nada, ¿no? Entonces en ese momento ella
entendió que tenía que responder a la vocación que un año antes ella había sentido, ¿no? Y entonces vino a España con 18 años, ¿no? En ese momento pues ha empezado su proceso de, pues eso, de entrega al Señor, ha estado en varias comunidades, pues sobre todo haciendo apostolado con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con todo el mundo, porque es verdad que tenía un don natural que Dios le había dado para acercarse a la gente, ¿no? Y para llevar a la gente a Dios, ¿no? Entonces ese ha sido un poquito su proceso, ¿no? Y después, pues eso, en el año 2016, un día como hoy, el 16 de abril, por eso hemos querido estrenar el documental hoy, ¿no? Pues murió en el terremoto de Ecuador. Se presenta por primera vez aquí en Alcalá de Guadaira, ¿no, hermana? Sí, se presenta por primera vez, sí. Ella estuvo, si mi información no es errónea, estuvo aquí en Alcalá de Guadaira no mucho tiempo, pero estuvo algún tiempo, ¿no? Ella estuvo sustituyendo 15 días más o menos a otras hermanas que estaban aquí, ¿no? Entonces en el verano nosotras nos solemos sustituir, ¿no? Pues para ayudar a las otras hermanas o lo que sea, vayan a hacer otras actividades. Entonces ella pasó por Alcalá pues unos 15 días, sí. Hay que recordar que esta congregación es precisamente que cuida de nuestra patrona, la Virgen del Águila, y también de ese hogar que también es el hogar de la Virgen, pero también el hogar de estas hermanas que bueno, cuéntanos un poco cuántas vivís aquí en nuestra ciudad, cómo funciona un poco ese reparto de hermanas que periódicamente pues vienen en este hogar de la Madre. O sea, aquí en Alcalá de Guadaira estamos 5 hermanas que nos ocupamos un poquito de atender el santuario de la patrona, como bien has dicho, ¿no? Entonces, pues nuestra labor es estar pendientes sobre todo de las personas que vienen al santuario, ¿no? Pues para contarles un poquito la historia del santuario y sobre todo para acercarles al Señor y a la Virgen, ¿no? También sabéis que pues en el santuario está un columbario, ¿no? Entonces se hace una labor de atención a las familias que vienen, de consolarlas, de animarlas, ¿no? Entonces esa es un poco nuestra labor aquí en el santuario. Luego aparte pues tenemos un grupo de jóvenes, de adultos, damos catequesis y pues participamos en todas las actividades de apostolado que podemos, ¿no? Hermana, estoy mirando un poco el cartel que ustedes han elaborado, ¿no? Y volviendo un poco de nuevo a ese documental que hoy se va a presentar en el Gutiérrez de Alba. ¿Por qué se ha titulado O todo o nada? Pues porque la hermana Claire era así, ¿no? Ella misma lo decía. Era de un carácter radical, ¿no? Entonces ella era o lo doy todo o no doy nada, pero a medias no me entrego, ¿no? No soy mediocre, no soy neutral, soy radical, ¿no? Entonces por eso tiene este título de o todo o nada, ¿no? Gracias a Dios la hermana Claire, pues con la gracia de Dios, pues dio todo, ¿verdad? Hasta su vida, ¿no? Al Señor, le entregó absolutamente todo, era una hermana muy, muy entregada en todo lo que hacía, lo vivía con pasión, ¿no? Con una entrega desbordante, heroica, diría yo, ¿no? Entonces, pues ese es el todo, ¿no? Ella falleció en el terremoto, ese terremoto que asoló Ecuador en el 2016. ¿Qué estaba haciendo exactamente cuando ocurrió esto? Pues mira, estaba dando clases de guitarra a unas jóvenes. Habían tenido una inundación muy fuerte justamente la semana previa al terremoto. El agua llegaba. Nosotros tenemos en Ecuador un colegio para niños pobres, ¿no? Entonces había llovido muchísimo, se había desbordado una presa y se había inundado totalmente el colegio, de manera que el agua llegaba por encima de la cintura hasta el pecho, vamos. Y estuvieron una semana sacando agua del colegio, ¿no? Entonces por las tardes la superiora pues quería que tanto las chicas que estaban trabajando allí como las hermanas también pues pudiesen descansar un poco, olvidarse un poco del tema de la inundación y todo eso, y había iniciado unas clases de guitarra, ¿no? Con jóvenes. Entonces en ese momento la hermana Claire estaba enseñando guitarra a unas jóvenes. Eso es lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Supongo que no sería la única que falleció en aquel lugar, en ese rincón, en esa clase de guitarra. También habría otras personas allí que formaban parte de... Sí, murieron otras 5 jóvenes. La más pequeña tenía 15 años y la más mayor 23. Eran 4 postulantes de nuestra orden también y una que quería serlo, ¿no? Entonces, pues murieron junto con la hermana Claire. También tienen unas historias preciosas que merecen ser contadas, ¿no? Entonces, estaban con ellas. Sí, murieron 6. A pesar de la propia tristeza que pueda uno tener por la muerte de la hermana Claire, en todo lo que ustedes, o como ustedes lo cuentan, como ustedes hablan de ella, como ustedes presentan o van a presentar esto, lo hacen desde la propia alegría de...
¿Y cómo es esto, hermana? Esto es porque a fe. Entonces, claro, la fe da todo el sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, es una tristeza no tener la presencia humana en ese sentido de nuestras hermanas, ¿no? Pero por otro lado, tenemos la confianza de que están en el cielo, están haciendo muchísimo bien. De hecho, vemos un montón de gente que se comunica con nosotros para contarnos testimonios de cómo esas vidas están impactando en sus propias vidas, de cómo se están acercando a Dios a través de su historia, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es un motivo de muchísima alegría esto que está pasando, ¿no? Porque es una muestra de que Dios sigue actuando a través de la vida de nuestra hermana, ¿no? Y de nuestras hermanas, ¿no? Entonces, confiamos en que están en el cielo, y entonces la alegría nace de eso, de que el cristiano tiene la esperanza de que la muerte solo es una puerta y de que la vida eterna nos espera, ¿no? Que nos espera el cielo, ¿no? Entonces, de ahí viene la alegría, ¿no? Hermana, muchísimas gracias por estar con nosotros. A las 7:30, la entrada es totalmente gratuita. Sí. Aquella persona que quiera conocer un poco más de la historia de la hermana Claire lo pueden hacer hoy en el Teatro Gutiérrez de Alba. Le va a sorprender. Yo he visto parte de algunos de los vídeos de la hermana Claire y la verdad que es especialmente sorprendente la forma que tenía de entender la vida desde la entrega a las personas que más lo necesitaban. Muchísimas gracias, hermana, por estar con nosotros. De nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias por ser como sois. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Igualmente, bueno, pues la hermana Estela, que nos acompañaba hoy para invitarnos a que disfrutemos de este documental que hoy se presentará en el Gutiérrez de Alba. Alcalá, día a día.